Gracias. Bueno, hemos hablado con Pedro Valtierra, director y fundador de Cuarto Oscuro. Ha recibido el premio de periodismo Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, premiado internacionalmente, ha realizado exposiciones en muchos países y recibido un gran, una gran eh, reconocimiento a su trabajo. Bueno, pues es la 1 de la tarde con 32 minutos. Vamos a nuestro siguiente tema. Vamos a hablar sobre, ¿recuerda usted lo que sucedió en aquel departamento de la colonia Narvarte, donde fueron asesinadas 5 personas, entre ellas un compañero fotoreportero precisamente, y en general lo que sucedió ahí? Bueno, pues este 8 de diciembre en Netflix se estrena el documental, o ya nos dirá exactamente Alberto Arnaut de qué se trata, que se llama A Plena Luz, el caso Narvarte. Alberto, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Muchas gracias por brindarme tu espacio y por estar otra vez contigo aquí. Al contrario, muy agradecidos, Alberto, de poder platicar contigo. Alberto, ¿cuál es el sentido de reactivar la memoria respecto a este caso de la Narvarte? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que propones en este trabajo? No sé si es un documental o cómo se puede clasificar. Ahora tiene algunas innovaciones técnicas. Alberto. Muchas gracias Julio. Pues sí, justamente lo que pretendemos con la película es que el tema Narvarte vuelva a estar en la opinión pública, ¿no? Que la gente no se quede con la versión que en su momento dio la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, en la que decían que simplemente habían sido 3 personas, que habían matado a estas 5 personas, entre las cuales se encontraban Rubén, Nadia, Alejandra, Yesenia y Mile, sino que solo habían sido ellos 3 y nada más. Lo que busca esta película es poner luz sobre el caso y decirles no, no solo fueron 3 personas, fueron por lo menos 5 que son visibles claramente en los videos y fueron al menos una organización de alrededor de 10 personas que se pusieron de acuerdo para ir a ese departamento a esa hora a asesinar a 4 mujeres y a un hombre. Entonces yo creo que lo que hace, yo lo digo medio en broma, pero medio en serio, que la película no es una película con investigación, sino una investigación que derivó en una película. Para nosotros era más importante que se que se dieran a conocer los hechos, que se profundizara en lo que realmente sucedió ese día en la colonia Narvarte, y no tanto y no necesariamente en la producción, digamos, de una película como tal. Sin embargo, pues creemos sí que el cine documental nos brinda herramientas como ningún otro medio para poder mostrar estas evidencias y esta información que creemos es bastante relevante y bastante nueva y actualizada sobre el caso Narvarte, ¿no? Es decir, no es solo una compilación de todo lo que se dijo y se publicó sobre el caso Narvarte, sino que es una investigación casi desde cero a través de entrevistas a familiares, testigos, autoridades de aquel momento, entre ellas Javier Duarte y Miguel Ángel Mancera, y también la revisión de la averiguación previa, más de 24 tomos, y de horas y horas de materiales de videocámaras de la Ciudad de México. Alberto, ¿y se han acercado a precisar cuál fue el móvil de este quíntuple asesinato? La verdad es que todavía tenemos muchas dudas sobre eso. Es algo que nos llena de frustración porque al inicio, cuando reuní al equipo de investigación que íbamos a emprender este largo trabajo de 4 años, sinceramente creíamos con algo de soberbia que íbamos a poder llegar a la verdad, y muy pronto nos dimos cuenta que eso iba a ser un poco imposible. Y entonces nos metimos a investigar y a tratar de explicar a la gente que vea este documental por qué no podemos llegar a la verdad. Y eso creo que sí lo explicamos a profundidad y creo que sí queda suficientemente claro en la película. No se trata solo de incapacidad, incompetencia por parte de las autoridades, en particular de la Procuraduría de Justicia
de la Ciudad de México, entonces del Distrito Federal, sino se trata en gran medida de un encubrimiento por parte de estas autoridades. ¿Por qué digo que encubrimiento? Bueno, en los videos a los cuales tuvimos acceso por primera vez, a las familias no habían tenido acceso a estos videos, los abogados tampoco, y justo en el transcurso en el que hicimos este documental pudimos tener acceso a estos videos. Vemos claramente a 5 personas que están ahí, que no, o sea, que no hay lugar a duda que participaron de alguna manera en el operativo. A lo mejor no entraron al departamento, pero de alguna manera estuvieron ahí presentes. Y por otro lado, a través del entrecruce de las sábanas de llamadas que se tienen a disposición, porque hay sábanas de llamadas que nunca se pidieron, podemos destacar por lo menos 10 personas o 10 números, 10 contactos que de alguna u otra manera se comunicaron antes, durante y después de los hechos y por lo tanto tuvieron conocimiento de lo que estaba sucediendo. Creo que estas evidencias tan claras, tan precisas, tan fáciles de alguna manera de identificar, porque si a nosotros, que éramos un grupo de investigadores muy jóvenes que nunca nos habíamos enfrentado de esta manera a una averiguación previa, pudimos acceder a esa información, pues que no deberíamos esperar por parte de la Procuraduría que hubieran llegado a estas conclusiones mucho más rápido. Y no fue así. Tuvimos que llegar a este grupo de investigadores para que en trabajo con las familias y con los abogados del caso, pues destapáramos estas nuevas informaciones. Alberto, mencionas dos nombres que han estado siempre en toda el comentario, la especulación respecto a este asesinato de 5 personas, entre ellas nuestro compañero fotoreportero Rubén Espinosa, Nadia y las otras 3 personas. Pero, ¿qué pensar? ¿Cuál es el papel que han jugado específicamente Javier Duarte de Ochoa, que antes de lo sucedido en la colonia Narvarte, pues en Veracruz habían sido amenazados e incluso en algún momento golpeados por parte de grupos con toda la pinta de haber sido enviados en términos parapolicíacos o policíacos para golpear a jóvenes universitarios, y siempre se habló de que Rubén Espinosa estaba en la mira de Javier Duarte de Ochoa? ¿Qué hay sobre esto? Bueno, claramente Javier Duarte Ochoa tiene una responsabilidad en todo lo que sucedió, puesto que Rubén y Nadia venían claramente huyendo de la represión política de Veracruz. Es decir, si bien no podemos demostrar con toda claridad que Javier Duarte participó directamente en su asesinato o que alguien de su equipo de trabajo, de sus funcionarios, participaron directamente en el asesinato de Nadia y Rubén, lo cierto es que ellos eran exilados políticos que venían a esta Ciudad de México buscando refugio y que en lugar de eso encontraron la muerte. En la entrevista que le hago a Javier Duarte, por ejemplo, le pregunto, ¿cree que su secretario de seguridad, un ser misterioso y tenebroso que se llama Arturo Bermúdez Zurita, pudo haber tenido algún tipo de participación en el asesinato de estas personas? Y Javier Duarte se niega a responder, dice, no lo sé. Y eso nos habla de la cantidad, o sea, de la perversidad de ese gobierno, ¿no? Donde incluso Javier Duarte no se atreve a defender a uno de sus más cercanos colaboradores, que es Arturo Bermúdez Zurita, pues sabemos, y eso ya está demostrado tanto periodísticamente, pero también hay averiguaciones y carpetas abiertas al respecto, que Arturo Bermúdez Zurita participó en muchas de las desapariciones forzadas que ocurrieron durante el sexenio de Javier Duarte. Y también sabemos que estas represiones políticas de las que tú haces recuento, pues venían ordenadas directamente por Arturo Bermúdez Zurita. Entonces, la responsabilidad ahí está, eran personas que debieron haber seguido viviendo en Jalapa, en Veracruz, si así lo hubieran deseado, debieron haber tenido libertad de manifestación y no lo lograron porque la represión fue cada vez más dura y fue cada vez más brutal por parte del gobierno de Javier Duarte y en particular por parte de Arturo Bermúdez Zurita.
En el caso de Miguel Ángel Mancera, bueno, hay que recordar que él había sido procurador de la Ciudad de México un sexenio antes de que sucedieran estos terribles hechos, y durante su gobierno él seguía teniendo mucho peso y mucha presencia en la Procuraduría, ¿no? Todavía no había ni siquiera estas figuras de autonomía como la actual Fiscalía, sino que era un procurador que directamente respondía, en este caso al jefe de gobierno, y que además había sido muy cercano a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Porque había sido su secretario particular. Entonces, Miguel Ángel Mancera tenía conocimiento muy profundo de cómo se manejaba la Procuraduría durante su gobierno y durante cuando ocurrieron los hechos de la colonia Narvarte. Y debió haber conocido también estas labores de encubrimiento que se realizaron para no profundizar en el caso, ¿no? Y estas labores de encubrimiento yo creo que son una combinación entre que quisieron restarle importancia al homicidio por la presión que había por parte de la sociedad civil, activistas, periodistas, de decir fue Duarte, fue el gobierno de Veracruz, etcétera, entre que le quisieron restar peso a esto y quisieron cerrar el caso, pero nosotros también pensamos que pudo haber habido un contubernio entre los agresores y quienes mataron a estas 5 personas y funcionarios de la entonces Procuraduría de la Ciudad de México. ¿Por qué lo decimos esto? Bueno, no es cosa nueva. Los periodistas de Nota Roja y los periodistas de Policiaca saben muy bien de los vínculos que existen entre la Procuraduría de Miguel Ángel Mancera y grupos del crimen organizado en esta ciudad. Alberto, y en estos 4 años ya de gobierno, un nuevo gobierno con una nueva orientación, Morena, con una fiscalía, ¿qué tanto se avanzó? ¿Se esclareció? ¿Hubo compromiso de ahondar en esto o se siguió con la rutina burocrática? Hubo compromiso, pero no ha habido acciones, ¿no? Lo que sí, o sea, a ver, hay una parte que hay que reconocer, que es que desde que empezó este nuevo sexenio y esta nueva administración de Ernestina, hubo más apertura hacia las familias en el sentido de que se les permitió acceder a la averiguación previa completa, ¿no? Cosa que no había ocurrido, se les permitió acceder a los videos no editados, se les permitió acceder a fotografías a color y no solo en blanco y negro y fotocopias. Sin embargo, no ha habido una voluntad real de llegar al fondo de este asunto. No sabemos todavía quiénes son esas otras personas que participaron en los hechos. Toda esta información que nosotros tenemos en el documental ya es de conocimiento de la Fiscalía. No se van a sorprender, digamos, al ver este documental, porque la investigación estuvo trabajando muy de la mano de las familias y de sus representantes. Entonces, esta información ya la tienen y, sin embargo, no han hecho nada con ella. No han llegado hasta el fondo, no nos han dicho quiénes son esas otras personas, no nos han dicho cuáles son las placas o a quién pertenece un vehículo de Malibú que acompaña durante todo el trayecto a los victimarios que ya fueron detenidos. Entonces, creo que hace falta promesas hay, actitud hay, apertura hay, lo que no hay es voluntad de resolver de fondo este asunto. ¿Hubo algún detalle, toma, información que por censura, autocensura o por prudencia no incluiste en esta película, Alberto? Sí, bueno, hay muchas informaciones que de acuerdo a la estrategia, digamos, de los abogados, de los representantes de las víctimas decidimos omitir, pero creo que la base, digamos, de nuestra argumentación está en la película, ¿no? No fue una cuestión de censura por una cuestión de sentirnos en riesgo, sino más bien que consideramos digamos, en diálogo con los representantes de las víctimas, que no era conveniente que se hiciera público en este momento. Alberto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo, tu tiempo, tu amabilidad, y a reserva de lo que desees agregar, cierro preguntándote nada más, ¿por qué te metiste en este proyecto con este tema, habiendo como los hay muchísimos otros temas duros, sugerentes en términos de narrativa, visualmente, en fin? ¿Por qué este caso? Claro.
Bueno, son varias razones. La primera venía saliendo, como tú sabes, del documental Hasta los dientes, que Ujú. pues tuvo bastantes repercusiones, digamos, a nivel del caso y a nivel nacional, en el sentido de que el Estado mexicano tuvo que reconocer su responsabilidad, pero también, y entonces como que dijimos, bueno, vamos a agarrar otro caso que por ser lo suficientemente visible y atractivo nos pueda ayudar a hablar de otra problemática en el país. Y con Hasta los dientes hablamos de la militarización en el país. Con esta película a plena luz, lo que pretendemos, donde pretendemos poner el enfoque es en las fiscalías, donde incluso en un caso tan mediático como este, no se ha podido resolver a 7 años de distancia y no tenemos ni idea quién mandó a matar a esas 5 personas. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que quisimos, ¿no? Que tenía características que nos permitían poner el dedo sobre las fiscalías. Y lo otro es que el caso Narvarte fue un caso que nos tocó muy directamente a muchas personas que en ese momento nos encontrábamos activadas políticamente por el caso Ayotzinapa, por las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿no? Nos encontrábamos movilizándonos en la ciudad y sentimos que de alguna manera Rubén y Nadia, dos de las víctimas, se encontraban muy cerca de estas posiciones políticas. Yo no los conocí directamente, pero tenemos muchas personas en común, muchos amigos en común, porque estábamos en las mismas luchas. Y entonces el hecho de que hayan matado a estas dos personas a plena luz del día en la colonia Narvarte, que además era una colonia donde vivíamos muchos estudiantes y activistas que en ese momento nos encontrábamos movilizándonos en las calles, pues nos dio mucho miedo. O sea, en ese momento la sensación era de terror, porque era, los podemos matar, y en su casa a plena luz del día y no va a pasar nada. Entonces, esa fue, digamos, una de las primeras intenciones con las cuales me acerco al caso. Alberto, pues te agradezco mucho la amabilidad de tu tiempo y de compartir con nosotros los motivos, el proceso, los detalles de esta película que se estrena este jueves en Netflix. Alberto, Así es. a lo que desees agregar, además de ello, yo te agradezco esta entrevista. Muchas gracias, Julio, y pues nada, invitar a la gente a que puedan participar de la plática pública en torno al documental y pues eso, a partir del jueves 8 en Netflix a plena luz. Alberto, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, adiós.